Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo un plato fuerte. Hoy tengo 3 invitados especiales. Se trata de los abogados Jorge Luis Polanco, Eduardo Jorge Prats y Valentín Medrano, con quien hablaremos sobre cómo actúa la justicia en tiempos de coronavirus y todos los menesteres que tienen que ver con la justicia. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a analizar las principales informaciones acaecidas durante esta semana. Para nadie es un secreto que la información principal sigue siendo el señor coronavirus. Pues a la hora de grabar este programa habíamos amanecido con 9.400 casos de personas infectadas, 380 personas muertas y 283 casos por día. Esto hace una proyección de 220 a 225 casos diarios. Mientras tanto, el ministro de Salud Pública dice que la gente no está tomando el asunto en serio. Y yo creo que la gente ciertamente no lo está tomando en serio, pero tampoco el gobierno. Y digo que tampoco el gobierno porque el presidente de la República, Danilo Medina, el pasado 17 de abril, anunció a este país en su alocución que a partir del 17 habrá por lo menos 2.000 pruebas diarias. Pero todavía no ha habido un solo día en que las autoridades de salud pública hagan 2.000 pruebas diarias. Y eso que yo entiendo que 2.000 pruebas diarias son insuficientes. 2.000 pruebas diarias debería hacerse simplemente en Puerto Plata, en San Francisco de Macorís o en Santo Domingo, que son los lugares en donde está mucho más propagada este virus. Pero ellos son los que saben. Yo creo que la gente ha bajado la guardia, ciertamente, pero las autoridades también están bajando la guardia. El presidente dice que habría 2.000 pruebas diarias. El ministro dice que no ha sido posible 2.000 pruebas diarias porque sencillamente no tenemos la posibilidad de conseguir todos los insumos y las pruebas. Pero el presidente dijo en esa alocución del 17 de abril que tenía todo garantizado. Pero bien, ellos sabrán. Hay otros temas importantes, otro tema que afecta de una forma visceral a la salud de los dominicanos, sobre todo en la capital, es el tema de Duquesa. El vertedero de Duquesa sigue candente, siguen los incendios y la gran humareda que allí ocurre sigue azotando a miles de personas, a miles de niños y a miles de ancianos. Pero desde el gobierno también se pretende politizar este tema. Ya van 2 funcionarios, 2 ministros que han dicho que este incendio ha sido provocado. Y dicen que este incendio ha sido provocado como queriendo que uno piense que fue provocado por la oposición, porque ¿quién podría provocar un incendio que afecte al gobierno? La oposición política en tiempo de política. Pero me parece una posición irresponsable de esos funcionarios. Primero, porque no acusan absolutamente a nadie. Y al no decir nombre de nadie, eso es un pronunciamiento irresponsable. En torno al mismo caso de Duquesa, se ha pronunciado el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien ha pedido de una forma formal, valga la redundancia, a través de una comunicación al gobierno que le entreguen el vertedero de Duquesa para él y su equipo solucionar las humaredas y los incendios que allí ocurren. Y no entiendo por qué el gobierno no le entregó el vertedero de Duquesa a Leonel Fernández. Y a mí me llama la atención esta petición de Leonel Fernández y me lleva a preguntar cómo es posible que un hombre que fue 3 veces presidente de la República y que tuvo todo el poder en sus manos, no pudo solucionar este problema. Y ahora que no es presidente y que no tiene poder en sus manos, dice que puede solucionarlo. Yo entiendo que de esa solución, si ciertamente Leonel Fernández lo resuelve entre esos 5 días, habrá que colegir que no hubo voluntad política cuando él fue presidente de la República para solucionar un problema que por demás demostrará que es fácil. ¿Por qué? Porque los incendios en Duquesa no son de ahora. Cíclicamente, cada cierto tiempo hay incendios en el vertedero de Duquesa. Y los hubo durante Leonel Fernández, fue presidente en 3 ocasiones. O sea, esa voluntad que él tiene de ayudar pudo haberla utilizado cuando fue presidente en 3 ocasiones. Pero qué bueno, si él puede solucionarlo, a final de cuentas lo que queremos es una solución y que esos miles de niños y de ancianos no sigan sufriendo esos problemas, afecciones pulmonares. Hay otros temas importantes que tienen que ver con el COVID y es que hay una noticia que a mí me parece lamentable, trágica, y es que los policías, algunos médicos y guardias están diciendo, señores, que el incentivo que se les iba a pagar por ese trabajo arduo, tesonero, 24 horas que están realizando, no se les está dando.
Yo creo que es inaceptable, yo creo que es dañino, yo creo que es inhumano que a servidores públicos que se han convertido en héroes, como los médicos, los guardias, los policías y las enfermeras, se les esté miñingueando un incentivo que merecen, que lo tienen ya muy bien ganado y que sería quizás un aliciente para ellos salir a las calles y dejar a sus familias provistas de algunas cosas. Pero yo espero que en los próximos días esto se pueda solucionar porque, repito, es inaceptable que los médicos, guardias, policías y enfermeras no reciban el incentivo por las 24 horas diarias que trabajan protegiendo a la mayoría de los dominicanos. Hay otro tema importante y está relacionado con la educación, y es que el ministro de Educación ha buscado una solución mágica, y es que ha propuesto que se termine el año escolar y que todos los estudiantes pasaron de curso. Esa es la propuesta que tienen desde el gobierno para solucionar el asunto de la escolaridad que afecta a todos. Dicen que esta propuesta está basada en que cuando ya se ha dado el 75% de las clases, los maestros saben, con ese 75% de las clases dadas, quiénes van a pasar y quiénes no. Entonces yo digo, sí, con ese 75% de las clases dadas, ellos saben quiénes van a pasar y quiénes no. ¿Por qué tienen que pasarlos a todos? ¿Por qué pasar a un estudiante que no está preparado para ir a un siguiente curso? ¿Por qué volar un escalón? Esto podría ser más dañino que positivo. ¿Por qué? Porque a usted lo vuelan a un curso para el que usted no se preparó. Sencillamente usted se va a convertir, sobre todo como están los jóvenes hoy en día, que cualquier cosa les afecta, que si los relajan tienen problemas mentales y que le entra una depresión. Cuando usted vaya a un curso para el que no está preparado, usted se convertirá en la burla de sus compañeros y tendrá o que salir del curso y quizás hasta abandonar las escuelas. Y eso no es correcto. Pero además hay algo importante. Me acaban de enviar que hay una resolución de educación que establece que ningún estudiante puede ser quemado. Si ningún estudiante puede ser quemado, entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen nuestros jóvenes para estudiar? Si nadie puede ser quemado, sencillamente cerremos esto, cerremos el país y el último que salga, que apague la luz. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ya están con nosotros los prestigiosos abogados Valentín Medrano, Eduardo Jorge Prats y Jorge Luis Polanco, con quien vamos a hablar acerca de cómo se ejerce la abogacía en tiempos de coronavirus. Bien, tal y como les habíamos prometido, hoy tengo un plato fuerte. Hoy tengo tres prestigiosos abogados. Hoy tengo en el programa a Eduardo Jorge Prats, tengo a Jorge Luis Polanco y a Valentín Medrano, con quien vamos a hablar acerca de cómo está fluyendo, cómo actúa la justicia en tiempos de coronavirus y todo lo que tiene que ver con este proceso. Para mí es un inmenso placer tenerlos a los tres en su programa Verdades al Aire. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Buenas, un placer estar aquí. Saludos para mí. Valentín, saludos Eduardo, muy bueno compartir con ustedes esta experiencia. Y para mí también es un orgullo estar en este programa. Nosotros estábamos en la fila a espera de que se hiciera el llamamiento, y ya cuando ya se dijo, cuando ya se pasó lista, yo respondí a mi nombre. Saludos al profesor Eduardo Jorge Prat, mi maestro, varias maestrías, al hermano Jorge Luis Polanco, Adolfo, muchas gracias por la invitación. Y me gustó mucho el orden de la presentación, porque justamente eso respondió y respetó el señority, la majestad primero del inconmensurable, inalcanzable Eduardo Jorge Prat, a quien yo bauticé, profesor, el padre del derecho procesal constitucional dominicano. Bien. El derecho constitucional dominicano. Bien, gracias Valentín por esa introducción extra. Yo quisiera analizar con ustedes. Hay que hacerlo, Adolfo, porque hay una sola vida y hay una sola oportunidad, y no se puede ser mezquino. Dar a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Eso es el derecho, ¿verdad, hermano Jorge Luis? Dar a cada quien lo que le corresponde según la norma. Eso es correcto. Y en este país necesitamos levantar los sacrificios de otros compañeros, de jóvenes valiosos que se han sacrificado trabajando profesionalmente, como Eduardo y como tú. Gracias, Jorge. Gracias. Yo quisiera comenzar con una pregunta que es general para los tres. Yo quisiera la valoración de ustedes en torno a la actividad o casi inactividad en tiempos de coronavirus en la justicia y cómo se está manejando todo esto.
Vamos a comenzar con Eduardo, ya que Valentín... Sí, gracias. Yo pienso que el Poder Judicial se ha ido adecuando poco a poco con la introducción de la tecnología digital a los requerimientos que ha implicado el confinamiento y el cierre de las actividades jurisdiccionales. Pero sí ya resulta una medida cada día más restrictiva el cierre de los tribunales. En este sentido, creo que hay que seguir habilitando las vías electrónicas, pero definitivamente hay un conjunto de demandas ciudadanas de justicia que no pueden esperar más. En este sentido, los procedimientos judiciales van a tener que adaptarse. No todo necesita una audiencia oral, hay depósitos de documentos, hay notificaciones que se necesitan hacer. Es decir, la justicia no puede esperar. Y esto se hace muy acuciante en todos los casos de los procesos constitucionales, sobre los cuales no pesa ninguna restricción en ningún estado de excepción, como es el caso de habeas corpus, amparo y demás. En República Dominicana, contrario a otros lugares donde ha habido cuestionamiento en la justicia de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades, no se han producido demandas. Pero esto no quiere decir que no se hayan violado derechos, porque soy de los que pienso que gran parte de las medidas restrictivas que se han impuesto son medidas de dudosa legalidad desde el punto de vista... Hasta ahí vamos a llegar, profesor. De su tipificación penal. Pero vemos que se celebra con aplausos, porque este es el país del reinado del populismo penal, cuando arrestan miles de personas para que se contaminen del virus, como algo, cuando realmente lo que la policía debería hacer es escoltar a esas personas a su domicilio y no someterlo a la intervención mínima del proceso penal. Yo creo que la justicia ha hecho un esfuerzo, ahí lo hemos visto, el esfuerzo que se ha hecho para implementar la firma digital, pero de por sí ya veníamos arrastrando la necesidad de más jueces para más casos. Hay zonas como Montecristi que los jueces no tienen quizás trabajo, pero Santo Domingo, Santiago, las grandes urbes del país sí necesitan, y esto viene agravado por el estado de cierre de empresas y demás. Ahora hay muchas cuestiones que dilucidar, temas laborales, por ejemplo, que se hacen acuciantes porque hay una suspensión de más de 1 millón de personas, hay prestaciones laborales que están en juego y se trata también de derechos fundamentales. Por lo tanto, yo creo que la demanda por una justicia más rápida, más eficiente y por procedimientos más abiertos y más ágiles está presente. El profesor Jorge Luis Polanco, ¿cuál es su valoración sobre esta forma de...? Bueno, ya yo como abogado, que prácticamente mi ejercicio es un 90% de los litigios, ya yo venía sufriendo los percances de una justicia enferma antes de la pandemia. Porque recuérdate que ya el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia había reconocido que la Suprema Corte de Justicia tiene una mora de más de 18,000 casos. El día que salga la información de cuál es la mora antes de la pandemia que tenían los tribunales ordinarios, ustedes se van a sorprender. Y como dice el amigo Eduardo, la justicia no puede esperar. Una justicia que sea retardada, no sea oportuna, que no resuelva a la casuística que se le plantea, lo que coloca al usuario del sistema en una situación perniciosa y crea el abanico de lo que se le llamaba en la antigüedad como la defensa del derecho de hacerse justicia por su propia mano. Entonces, si llegamos a un momento crítico de pandemia universal y un virus que está amenazando la salud, yo creo que el ente judicial, el sistema judicial, es parte de la emergencia. No puede excluirse del estado de emergencia para que sus órganos se activen con mucho más eficacia, porque los derechos no se pueden suspender, ni la Constitución lo prevé, y lo contrario, lo que se amplía la necesidad del sistema para poder atender una serie de demandas adicionales que trae de por sí el status quo que genera el estado de emergencia. ¿Qué piensa Valentín? Ahora bien, todas las iniciativas que se han tomado, como es el mantener el recurso de amparo de extrema urgencia, porque hay que hacer la distinción que solamente en los casos de extrema urgencia se están conociendo amparos, y el caso de las medidas de coerción es algo positivo, pero no suficiente.
Valentín, ¿qué tú piensas sobre esto? Bueno, la justicia dominicana es un elemento que ahora se adiciona a la condición de elemento entristecedor y empobrecedor de una clase profesional de la República Dominicana. Los abogados están empobrecidos, no gracias a la decisión tomada por la justicia porque era necesaria, sino porque es una realidad resultante de esa decisión. La justicia tenía que actuar como actuó y necesariamente tuvo que, para salvaguardar vidas, anteponiendo justamente las vidas de los seres humanos que conpueblan, que participan, que acuden, bien sea como clientes del sistema de enjuiciamiento penal, en muchos casos que obliga a la inmediación, porque como bien decía el profesor Jorge Prat, no en todos los casos se requiere una audiencia y una participación presencial de las partes envueltas en un proceso. Pero en materia penal, por ejemplo, es obligatoria la presencia de las partes porque uno de los principios rectores del sistema de enjuiciamiento penal justamente es el de inmediación, que obliga a que las partes estén presentes en el proceso durante todo el desarrollo del mismo, de la A a la Z procesal. Ahora bien, si hablamos de justicia, tenemos que segregar con respecto a las materias desde el punto de vista de los derechos que sirven como materia que apodera a los plenarios. Porque la justicia electoral, por ejemplo, ha estado trabajando de forma normal. Ellos se adaptaron rápidamente y he visto que por lo menos han estado anunciando, no tengo la experiencia personal para sancionar lo que se ha estado haciendo con respecto a la justicia procesal electoral. Ahora, los procesos electorales se han estado conociendo, aparentemente se han estado fallando por la vía digital. La justicia administrativa, lo que tiene que ver con los procedimientos administrativos, se aperturó para los juzgados de atención permanente, se aperturó la posibilidad de que estos puedan conocer algunos asuntos que son el símil del recurso de amparo para la vía ordinaria y se están conociendo a través de la justicia de atención permanente. Pero en sí, desde el punto de vista de la situación del abogado, del que ejerce, como dijo José Luis, que el 90% de su ejercicio es presencial en los plenarios, en los tribunales, en los litigios, eso no existe en la actualidad. Se están conociendo medidas de coerción. Sabemos Valentín, que se trata de una medida precaria ante la realidad, ante la emergencia. Obviamente es una medida que no es lo ideal, pero en algunos aspectos ustedes se habrán dado cuenta si este método de impartir justicia o de ventilar casos llegó para quedarse, podría llegar para quedarse, digamos, por ejemplo, para conocer medidas de coerción, recursos de amparo. ¿Ustedes no creen que podría ser factible en el futuro? En materia penal nunca. Dejo al profesor Prat, pero solamente le quiero decir que en materia penal jamás esto podría resolver la situación. Específicos, menores. En algunos casos es posible, claro que sí, porque hay casos. Por ejemplo, nosotros tenemos, y qué bueno que está el profesor Prat aquí para dilucidar el asunto. Nosotros tenemos una violación constante de aspectos nodales desde el punto de vista procesal penal y desde el punto de vista procesal constitucional, que se dan y nosotros lo asumimos como buenos y válidos. Nunca nos hemos abocado a la discusión de que si eso es correcto, porque simplemente pasa como con la resolución ahora de la Junta Central Electoral, que suspende una fecha que la Constitución establece. Entonces se da una violación en la gradación de lo que tiene que ver con la legislación, pero lo aceptamos. ¿Por qué? Porque es bueno para la mayoría, un mal menor. Pero pasa con las audiencias de la Suprema Corte de Justicia, Las audiencias de la Suprema Corte de Justicia no son audiencias. Tú vas a leer en materia penal unas conclusiones y eso es violatorio de todo el andamiaje procesal penal, pero nosotros los aceptamos. Ahora, en materia procesal penal es imposible que se den audiencias con la efectividad y las exigencias de los principios rectores del Código Procesal Penal, los 28. Pero eso habría de esperarse, Valentín, porque estamos ante un caso excepcional. No puede tener todas las condiciones de una normalidad, porque no se cumplen con todas las reglas de un proceso. Precisamente, bueno, pero el mal menor. Bueno, vamos, profesor, esta es su oportunidad, escúcheme.
Yo pienso que el juicio penal exige la oralidad y la inmediatividad, y habría que ver si la audiencia virtual cumple con eso, porque en la medida en que se pueda exhibir al reo, en la medida en que se pueda oír al reo, que se puedan oír a sus defensores, que eso se pueda constatar, pues en esa medida se aseguran los derechos de las partes. Uno de los grandes problemas, y creo que Jorge Luis lo ha dicho con mucha propiedad, es que ya arrastraban una justicia enferma, y la enfermedad viene no solamente en el procedimiento, sino en la infraestructura. Si uno toma, por ejemplo, lo que ha sido durante mucho tiempo el Tribunal Superior Administrativo, y ahí hay que meter en una caja de zapatos 80 abogados esperando audiencia. En tiempos de pandemia, que van a ser los próximos 3 o 4 años, ya no hay manera de sostener audiencia en condiciones de insalubridad. Es decir, es que se necesita de algún modo de congestionar a los tribunales a través de la vía electrónica, donde no sea necesario. Por ejemplo, ¿qué necesidad hay de ir al Tribunal Constitucional a leer las conclusiones de una acción directa en inconstitucionalidad? ¿Qué necesidad hay de ir a la Suprema Corte a leer unas conclusiones de un recurso de casación? O sea, que este proceso podría quedar las audiencias para lo que sea necesario. Pero sometimiento de demandas civiles, contencioso administrativa por la vía electrónica, la réplica y la contrarréplica por la vía electrónica, reunión, ¿cómo se dice? Cuando se solicita audiencia pública, por ejemplo, en el caso de los contenciosos administrativos, bueno, pues se hace virtual y se discute. Y los mismos amparos. Yo creo que lo importante aquí es ese concepto de que necesitamos una justicia ágil. Y yo me alegro de que, mal que bien, a la cañona hemos tenido que hablar, porque tenemos 15 años hablando de justicia electrónica, de firma digital, y ahora es que nosotros estamos implementando eso. Y lo mismo en la educación, hablando de la educación virtual, y ahora es que todos estamos entrenándonos para dar la clase virtual. No, ya esto llegó para quedarse, y esto realmente va a ser, yo creo que la tecnología virtual ayuda también. Antes de irnos, te permite ver los escritos, te permite tener una interactividad, porque las pruebas se pueden exhibir, se pueden poner en pantalla, la puede ver la parte, tú no tienes que estarle pasando al alguacil los documentos. O sea, hay cosas positivas que se pueden aprovechar de esta pandemia para la justicia, pero a final de cuentas, nosotros lo que necesitamos es jueces y operadores del sistema que funcionen con y sin pandemia. Y ahí estoy yo. ¿Qué opina ahora, Luis? La enfermedad no fue ahora. Hay un ejemplo que tenemos para valorar, que es el caso del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, todas sus audiencias son publicitadas a través de YouTube. Todos los ciudadanos, tanto en el país como en el extranjero, pueden darle seguimiento a todos los procesos que celebra el Tribunal Superior Electoral a través de YouTube en tiempos reales. Segundo, todos los procesos son grabados. Tercero, respetan hasta el momento, he visto poca crítica al respeto de su propia jurisprudencia, lo cual facilita el conocimiento de casos y de volúmenes porque sean semejantes, similares, y eso ayuda a la agilización de los procesos. Tercero y cuarto, la actitud de la mora que presenta el Tribunal Superior Electoral prácticamente cero. Y nadie se ha quejado de que le hayan fallado. El tema es, tú puedes estar conforme o inconforme, pero en el fondo has recibido la decisión del juez, por lo cual ese parámetro, ese sistema que ha utilizado el Tribunal Superior Electoral es un ejemplo para que el Poder Judicial lo examine, lo evalúe y lo ponga en práctica en aquellas materias y en aquellos casos que se pueda realizar, lo cual es un ejemplo positivo. Bien, vámonos a una primera pausa comercial, y es cierto lo que dices, estoy de acuerdo. 277 casos en tiempo de coronavirus ha ventilado el Tribunal Superior Electoral y unos 72 casos el Tribunal Constitucional. Vámonos a una primera pausa, regresamos en 2 minutos. Bien,
continuamos en esta interesante entrevista con estos tres prestigiosos abogados, Jorge Luis Polanco, Eduardo Jorge Frade y Valentín Medrano, hablando sobre la justicia en tiempos de coronavirus. Hay algo que a mí me preocupa, no sé cómo lo ven ustedes, y es que qué tan efectivo pueden ser esos casos en un país en donde se cae el sistema, se va la luz. ¿Cuál usted cree que sería la efectividad? Por ejemplo, 1.200 casos solamente en atención permanente, de esos 375 audiencias virtuales y 863 decisiones. San Pedro de Macorís, en La Vega y en Santo Domingo. ¿Usted cree que eso es suficiente, profesor? Hablen los penalistas ahí, que son los que... Bueno, Jorge Luis, tú que... Puedo tener una experiencia a primera mano. Mira, el problema del sistema judicial es un tema de cultura, es un tema de capacidad, es un tema de disponibilidad, es un tema de competencia, es un tema no solamente de buscar recursos económicos, de que el actor, los agentes que participamos en el sistema, colaboremos, la participación solidaria, de no ser obstáculo para que las cosas avancen y tener el espíritu de justicia, que debe ser la esencia de todo proceso, para que haya al final una decisión. Si esa filosofía la ponemos en práctica en nuestra cotidianidad, vamos a obtener resultados de inmediato. Y ya entonces podemos hacer un examen, una radiografía de experiencia. Podremos conseguir experiencias de otros países que son ejemplos en algunos tipos de casos. Yo considero que, por ejemplo, todo lo que es agotar nuestro Código Procesal Penal contempla prácticamente una única audiencia en jurisdicción de juicio. Eso se ha desnaturalizado. Esa figura se ha desnaturalizado. Es decir, han ido creando, al margen de la ley, una serie de modelos de experiencias antijurídicas que afectan y contaminan lo que ha sido el aporte legislativo. Entonces, yo llamo la atención de que nos apeguemos a las normas, aun cuando no sean adversas en algún momento determinado. No podemos convertirnos en agentes y representantes de nuestros intereses y perjudicar el enfoque colectivo, porque al final el enfoque colectivo es la experiencia que nos protege la verdadera seguridad jurídica. Estamos al margen, digamos, igual que el juez. Un juez no puede continuar dando precedentes y caminando en dirección contraria a sus propias decisiones. Hay que mantener la unidad jurisprudencial. Y la Suprema Corte de Justicia tiene que ser la primera que dé el ejemplo. ¿Por qué? Porque se ha desnaturalizado la interpretación de la norma. Los jueces, cuando toman una conducta casuística para evaluar, no están siendo apegadas ni a sus propios precedentes, ni a los precedentes orientadores de la Suprema Corte de Justicia. Eso ocasiona mayor letargo, mucho más trabajo y crea una inseguridad total. Ese es un punto clave lo que señala Jorge Luis. Hablamos de justicia, publicidad del juicio, pero se están publicando las sentencias. Apenas se publican las de los tribunales superiores y ni siquiera porque el Tribunal Superior Administrativo no publica todas sus decisiones. Entonces, la tecnología te permite poner en tiempo real, al tiempo que se dicta la sentencia, eso se sube a la plataforma virtual del Poder Judicial. Esas cosas han estado pasando, profesor, independientemente de que estemos en tiempos de pandemia. Eso debería hacerse y para eso ayuda la tecnología. Otro problema que ha salido a relucir recientemente, los secretarios de los tribunales ejercen un juicio de inadmisibilidad de las acciones. Dicen, no, abogado, usted no puede depositar eso, vaya y rehaga eso, que usted tiene que hacer una demanda. Pero ¿de cuándo a dónde? En una secretaría lo que tienen que depositar por la vía electrónica no te pueden devolver nada. ¿Cuánta gente no le han devuelto un escrito? Y que no, eso no es así, o eso no tiene el formato, porque ahora hasta te están exigiendo el espacio que debe haber, el interlineado, el papel. Dios mío, y hasta el máximo. Están incluso hablando de que hay un máximo para que los abogados no hablen mucho. Son locuras que uno ve en este sistema y uno dice, ¿cómo que se puede perder tanto tiempo? A mí me alegra que esta crisis nos haya agarrado bajo la presidencia de Luis Henry Molina en la Suprema Corte de Justicia, porque Luis Henry Molina es un gran gestor
es un gran conocedor de los procesos judiciales y posiblemente la cabeza mejor montada y la más vieja que hay en América Latina y la región acerca de los procesos de reforma judicial. Aquí hay que hacer una reforma profunda, pero una reforma de la gestión para atender a la persona. Pero se está trabajando en eso, profesor. No importa que sea la cabeza más amueblada, si no lo están haciendo, se está haciendo. ¿Se vislumbra esa posibilidad? Yo creo que sí, se ha iniciado todo un proceso de consulta nacional de lo que es la reforma. Ahí han participado muchos abogados y ahora mismo se acaba de hacer un proceso de consulta para la firma digital. Pero tiene que seguir. Además, es un esfuerzo de esto que señalaba Jorge Luis, del bamboleo jurisprudencial de tribunales que no respetan su propio precedente. Se debe no solo a que no se publican las sentencias, sino a que la doctrina, la dogmática, no está haciendo la labor de control social de las decisiones de los jueces. Y por eso los penalistas dicen, bueno, ahora vamos a la República Independiente de Barahona, que ellos tienen allá su código. Vamos a la República de Bávaro, de Higüey, allá tienen su código procesal. Pero eso Eduardo, escúchame, hay que preguntarle a veces, ¿cómo se hace tal cosa aquí? ¿Cómo es aquí? No, ese juez no le diga eso. Mira, no menciones esta palabra, tiene que hablar de tal cosa. Porque entonces no puede ser que nosotros tenemos una cultura oral de la memoria histórica que hay que preguntarle al secretario del tribunal. Pero ¿por qué no se corrige eso, profesor? Porque eso es muy viejo. Eso que usted dice es cierto. Hay como islas de derecho. O sea, en el norte se aplica de una forma, en Higüey de otra forma. En la época de nosotros, cuando nosotros éramos estudiantes, nosotros fuimos criados en un modelo mucho más uniforme, era más atrasado, lógicamente. No había un procedimiento penal como ahora, acusatorio, oral, pero no había la posibilidad de que un juez civil te saltara con una tontería como te salta ahora cualquier juez violando su precedente, porque había un estudio, habían revistas, había un estudio de la jurisprudencia, estaban los compendios de Berger Chupani, etcétera. Pablo Hernández, creo que se llamaba. Lupo Hernández Rueda. No, Pablo Hernández era, no sé cómo se llamaba, el otro compendio. Óyeme, pero todo esto ahora hay demasiadas leyes y la doctrina va rezagada. Doctrina, universidades, estudiantes van rezagados. ¿Qué hace falta? Mejores clínicas jurídicas en las universidades. Hace falta una escuela nacional de abogacía, porque aquí realmente los defensores públicos y los jueces y los fiscales le llevan millones de kilómetros a nosotros los abogados. ¿Por qué? Porque ellos tienen Escuela Nacional de Ministerio Público, Escuela Nacional de la Judicatura y tienen un programa de formación inicial. Aquí los licenciados en Derecho salimos inmediatamente a la práctica sin pasar por una Escuela Nacional de Abogacía, que no es que se haga un edificio y un instituto, sino que se creen programas que las propias universidades den para lo que es la práctica jurídica. Y eso va a permitir que haya una nueva cultura institucional. Quiero volver al enfoque en tiempos de coronavirus. ¿Qué le parece a ustedes, por ejemplo, que tanto el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, por ejemplo, están recibiendo los casos, pero no los conocen y como compensación no ponen a correr los plazos? Valentín, tú que eres un batallador en esos. Sí, pero yo no quiero que nos vayamos del tema anterior sin aportar algo, Adolfo, y tú me vas a excusar. Obviamente tú eres el anfitrión, pero pero hay asuntos que yo creo que es necesario puntualizar y resaltar. A mí, por ejemplo, yo veo que la Suprema Corte de Justicia quiere adaptarse. Yo aplaudo todo lo dicho por y también suscribo lo dicho por el profesor Eduardo Jorge Prat en cuanto a las cualidades que cimentan, que identifican, que definen al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero el problema es, nosotros podemos tener toda la celeridad posible, ajustarnos, por ejemplo, en tiempos de coronavirus por un asunto de plazo, por un asunto de esa frase que estableció Jorge Luis, de que una justicia retardada es una justicia denegada. Pero el problema mío ni siquiera es el plazo, o sea, para mí eso poco importa. Tú puedes tener un plazo que se te cumpla, pero si tienes una decisión porquería, una decisión inservible, es lo mismo, una denegación, lo único que ha sido más rápida, más rauda. Entonces, cocinar decisiones tampoco puede ser la solución. O sea, vamos a hacerlo rápido, vamos a decidir rápido, vamos a tener los procesos en el plazo que establece la norma, que dicho sea de paso también, el peor ejemplo lo da justamente la Suprema Corte de Justicia, Cámara Penal, porque
no respetan ni siquiera la ley. Hace muchos años que aquí se viene diciendo que desde la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia se viene legislando. O sea, la ley dice una cosa, ellos aplican otra que es contraria a la ley y te justifican. Y ese no es un papel, no es una potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia. Quisiera volver, Valentín, porque me interesa saber si en tiempos de coronavirus ustedes creen que las decisiones que se están tomando, además de legales, son legítimas o son simplemente legítimas, aunque al margen de la ley, por el estado de excepción. No, serían legales y no legítimas. Porque vuelvo y te reitero, te están dando un número. Si están entrando 20 casos, están saliendo 20 casos, supongamos. Tú, desde el punto de vista estadístico, tienes el resultado acorde con la exigencia de ley en cuanto al plazo razonable. Perfecto, tú estás cumpliendo con eso, pero vuelvo y te digo, si el contenido de esa decisión no se ajusta a los requerimientos de la Constitución de la República y de las leyes, y pero no hace... Valentín, y perdóneme, el contenido no tiene nada que ver con coronavirus, el contenido no tiene que ver con una emergencia, porque pero parece que un mal contenido, perdóname, lo va a dar porque no tiene las herramientas, con o sin coronavirus. Pero parece que tú no escuchaste lo que dijo Jorge Luis, que matizó el profesor Eduardo Jorge Prat, de que la justicia venía enferma previo al coronavirus, que esta es una afección, esta es una simple gripe para la justicia. Yo lo escuché, coronavirus. Que lo estoy enfocando en tiempo de coronavirus, hermano. Estoy enfocando a la justicia las precariedades en tiempo de coronavirus. Sabemos y es obvio que enferma, que necesita muchos especialistas en todas las áreas de la salud para curar. Es obvio, Adolfo, que tú no puedes poder correr un plazo procesal que exija de la persona que violente todas las recomendaciones que hacen las autoridades con respecto al aislamiento social. Porque, por ejemplo, tú no tienes acceso a un alguacil. Para que el alguacil, por ejemplo, notifique un documento o una acción cualquiera que tenga que ajustarse justamente al cumplimiento de un plazo. Tú no tienes... Vamos a ver. Mira, mi abuelita siempre planteaba que en tiempo de vaca gorda uno se prepara para cuando la sequía llegaba y las vaquitas se ponían flacas poder trabajar. Eso es algo muy natural. Nosotros insistimos de comparar siempre lo que era previo a la pandemia, porque realmente recuérdate que la justicia es continua y lo único que crea la situación de la pandemia es una situación extrema, donde se activan los mismos componentes que teníamos, pero ahora tenemos que atender las necesidades extraordinarias que se van presentando. Los órganos nuestros van a ser deficitarios, no van a satisfacer la demanda de los ciudadanos si no la protegían, si no le daban la respuesta previo a un estado ordinario. En la época del sistema ordinario no lo hacían. Entonces, esto debe servirnos de experiencia al sistema judicial, que hay que prepararse, que hay que eficientizarse, que ya no hay más tiempo que perder. Se ha perdido demasiados recursos, demasiado tiempo, hay demasiadas capacidades. Yo valoro la posición de que hoy podamos tener un juez presidente de la Suprema Corte de Justicia que llega precisamente pocos días antes de la pandemia, tiene un componente, tiene que hacer su esfuerzo, pero yo llamo la atención. Por mejor jugador que sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no va a lograr ningún propósito si no lo hace en equipo. Se necesita que el juez de paz, que el secretario de cualquier comunidad, por más lejana que sea, entre dentro de lo que es el sistema, para que sea en conjunto que logremos activar el sistema. Y tú puedes estar seguro, la ciudadanía puede estar seguro, que cuando llegue una pandemia, se prolongue esta o llegue una nueva, el sistema judicial va a funcionar. Yo concluyo diciendo, para mí el sistema judicial está buscando soluciones pequeñas, tratando de tapar heridas mínimas, pero la hemorragia sigue, va a continuar, porque es un mal que viene con anterioridad. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial sobre estos temas que son sumamente interesantes. Cuando regresemos me gustaría la opinión de ustedes, su valoración en torno a cómo les va en términos económicos en tiempos de coronavirus. Si han tenido que despedir a sus empleados, los que tienen bufetes, o si están manteniendo a sus empleados como una ayuda también en tiempos de coronavirus. Vámonos a comerciales. Antes de irnos a una segunda
segunda pausa comercial, le preguntaba a ustedes si han tenido algún tipo de problema en términos económicos, han tenido que suspender o despedir a algún empleado producto de lo que se está viviendo en tiempos de coronavirus. Eduardo, ¿te ha tocado esa? Fíjate, esta crisis debe recaer fundamentalmente sobre el Estado y las empresas, y de algún modo las firmas de cualquier tamaño son empresas, y yo creo que el compromiso debe ser sostener la continuidad de los servicios hasta tanto pues haya una recuperación de la normalidad. En el caso de las firmas de abogados, no se trata de empresas que pueden despedir o suspender los trabajadores, como lo hace cualquier factoría. Una empresa es como un taller de costura, con una atención personalizada y con relaciones personales entre los abogados, y hay que apostar al mediano y largo plazo. Nosotros tenemos que estar preparados para trabajar a remoto. ¿O no te ha tocado suspender a ninguno? No, ni lo pienso, porque el día que tenga que suspender, ese día tengo que cerrar la firma. Bien, Jorge Luis. Hay que aguantar hasta el final y hay que poner la cuota de sacrificio que tengamos que poner, porque cada uno de estos recursos humanos toma mucho tiempo educarlos, mucho tiempo entrenarlos, y por lo tanto es un desperdicio cualquier suspensión o despido de ese personal, que es un personal con el cual uno ha venido desarrollando un trabajo. Yo creo que hay que, todas las empresas, en la medida de sus posibilidades, lógicamente, tienen que contribuir con la solución de esta situación que afecta sobre todo a las personas de menos recursos. ¿Te ha tocado, Jorge Luis? Bueno, en la situación mía, obviamente no he despedido a nadie. Tengo una política donde utilizo la fuente de recursos normal, cualquier reserva que haya tenido la firma para enfrentar los compromisos que se han ido presentando, incluyendo las nóminas, asumirlas. Además, también la capacidad durante más de 32 años de ejercicio profesional de poder recurrir al ente financiero en caso de que en algún momento resulte alguna limitación de recursos para poder subsidiar las necesidades que se vayan presentando. Pero tengo que reconocer que una comunidad de más de 30,000 abogados no van a poder tener la misma capacidad que hemos experimentado nosotros, por lo cual nos preocupa real y efectivamente lo que significa para el ejercicio profesional liberal, que no depende de unos ingresos fijos, este momento, esta precariedad que genera la existencia del virus en el país, va a ocasionar un letargo, va a afectar en la psicología, en la economía de toda esa comunidad jurídica, por lo cual nosotros también vamos a tener que aprovechar esta experiencia para empezar a crear mecanismos de organización, de solidaridad profesional que permitan en momentos difíciles poder llegar la mano amiga a esos colegas que trabajan. Bueno, te diré lo siguiente. En el hedonismo no se entiende ciertas frases que son populares entre los seres humanos, como por ejemplo guardar pan para mayo y las vacas flacas que estableció Jorge Luis hace un rato. Hay que, cuando está en la vaca gorda, hay que guardar para que cuando se meta el periodo de vacas flacas, que eso es bíblico. Justamente casi siempre los abogados que han tenido esa capacidad de restricción pues han podido tener niveles de ahorro. Cuando llegan las épocas buenas pues ahorran, porque es impredecible cuando se puede entrar un periodo malo. En el caso nuestro no hemos tenido que acudir, aunque también, igual que acusaba José Luis con anterioridad, nosotros no hemos tenido ingresos durante el periodo del COVID-19. Es decir, que el abogado, por ejemplo, que por lo regular es en el 99%, es una persona que ejerce una profesión liberal que no tiene vínculos con las AFP, no tiene la capacidad, ¿verdad?, de acudir a que les repongan los impuestos que pagan. Nosotros no tenemos forma de ir a buscar que nos devuelvan parte de los impuestos que nosotros pagamos, que nos retribuyan durante el periodo de vaca flaca. Y es un asunto más de, como decía el profesor, de solidaridad
a la que uno acude con respecto a los trabajadores que están cesantes en su casa, no están haciendo absolutamente nada porque nada se está produciendo. Entonces, por un asunto de humanidad, uno los mantiene acudiendo a los ahorros propios. Yo no he acudido a ello y me siento muy a gusto de no haberlo hecho. De verdad que sí, me siento un poquito más humano por no haber acudido a ese tipo de acción, porque todos estamos como en un gran barco donde el último que se debe hundir con la embarcación es el capitán y por vía de consecuencia él es responsable del resto de la tripulación. Mire, yo no quisiera despedir el programa, ya nos queda poco tiempo, sin la valoración de ustedes acerca de qué tan constitucional o inconstitucional son las decisiones que se toman en este periodo de emergencia. El profesor Eduardo en varios tweets ha criticado y me gustaría que lo haga por aquí. ¿Por qué usted dice que es inconstitucional, por ejemplo, impedir que el peregrino realice su manifestación religiosa? No, yo pienso que las libertades son restringibles, la libertad de tránsito, el derecho de reunión, tal como se ha establecido. Lo que creo es que no está claro desde el punto de vista penal si constituye un ilícito el negarse a acatar la orden de confinamiento o el toque de queda. Hay una disposición del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, donde se vincula el desacato a una orden policial en este sentido como delito de rebelión. Pero yo creo que la rebelión en el Código Penal napoleónico tiene unos elementos constitutivos que ustedes los penalistas sabrán mejor que yo en qué consisten. Pero en época de emergencia no sería una rebelión que la... No, es que ese es el tema, que no se puede estericar, no se pueden estirar los tipos penales, ni siquiera en la emergencia. Y por eso nosotros hemos dicho, señores, hay que hacer una reforma legal para tipificar claramente las infracciones que se producen a raíz de violar las normas que entiendo yo que se deben imponer para restringir las libertades. Pero fíjense, ¿por qué ustedes creen que en República Dominicana no se ha modificado el Código Penal? No se ha modificado porque no hay necesidad, porque el juez puede crear la infracción al momento de juzgar. Aquí hay gente que han condenado por delitos informáticos bajo la figura de la estafa. Y eso aquí se aplaude. Por eso aquí no hay una inflación legislativa, porque el populismo penal aquí se expresa jurisdiccionalmente. Vemos en todos los países del mundo las iglesias protestando, porque tú no puedes enterrar a los muertos. Para mí es una cosa... Me quedan 2 minutos. Quisiera la opinión de no se puede... Valentín sobre eso. Mira, en cuanto a mi apreciación, se quiere hacer un esfuerzo, pero yo creo que lo que ha sido más desagradable es ver cómo los agentes policiales ejecutan las medidas. Creo que es abusivo, que es arbitrario. Vi casos, por ejemplo, de personas que estaban dentro de su casa sentados, aislados prácticamente, se abrían la puerta, penetraban, lo sacaban. Eso para mí es un abuso. La sociedad tiene que responderle. Eso no es posible, eso no se justifica. Se ha ido siendo creativo. Yo creo que prácticamente los hechos que se están cometiendo van a ser, Eduardo y Valentín, aquellos casos que conocíamos como de simple policía. Es decir, el esfuerzo mayor que pudiéramos hacer para buscar una tipificación a las conductas que se están presentando es prácticamente infracciones muy leves, muy simples, pero son las que tenemos, porque estoy de acuerdo con Eduardo. Si no hay una ley previa, usted no va a poder aplicar ninguna sanción, porque la propia Constitución lo prohíbe. Bien, Valentín, finalmente tu opinión sobre eso. Me queda un minuto. Mira, los legisladores han demostrado que están en una actitud levantista, pero ellos pudieron haber resuelto ese problema en beneficio de la sociedad dominicana y de la misma policía que está en riesgo. La policía está corriendo un riesgo todos los días tratando de mantener el orden, que es un principio neurálgico en cualquier tipo de sociedad. ¿Y qué debieron hacer? Bueno, mira, con el estado de excepción que se somete al Congreso Nacional, crear los tipos penales que tienen que ver con respecto a la situación del coronavirus y que tengan una duración específica de en cuanto a la pandemia perdura. Es decir, para cumplir con el principio de legalidad que establece el profesor, pero tiene que ser inexacto, porque el artículo 25 del Código Procesal Penal prohíbe que usted haga interpretaciones extensivas o que cree un tipo penal que no existe dentro de una norma, porque eso es violento el principio de legalidad. Entonces, para cumplir con eso, lo ideal sería que lo incluyeran dentro de la solicitud de estado de excepción
como delitos para la crisis que nosotros nos encontramos. Mire, señores, para mí ha sido sumamente importante, interesantísimo tenerlos aquí, y he tenido un solo aprendizaje, que comencé a hablar del coronavirus, pero hay cosas que son mucho más importantes en materia de derechos que tenemos que debatir. Por eso les pido encarecidamente que hagamos otro programa en donde analicemos todas esas cosas y las posibles antinovias constitucionales y legales que han devenido de todo este proceso. El presidente de la República, si puede continuar, si no puede continuar, y me gustaría tener la anuencia de ustedes para un siguiente programa, ya no hablando del coronavirus, sino de todo lo que afecta al derecho. ¿Me lo permiten? Claro. Amén, amén. Gracias. Bueno, pues para mí un honor tenerlos aquí en su programa Verdades al Aire. Espero tenerlo de nuevo para la próxima semana. Vámonos. Saludos a todos.